Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás. Hola, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Me da mucho gusto que estés aquí en tu canal, en las manos del Creador. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho y que compartas el mensaje de la palabra de Dios con otras personas. Y espero que sea de bendición para tu vida, así como lo es para la mía. En este día yo quiero compartir contigo una promesa que como hijos de Dios nosotros estamos esperando. Todos los que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo, en su obra, en su plan de redención, en la salvación que obtenemos al poner nuestra confianza en Él y al entregarle nuestra vida, estamos esperando una promesa, estamos esperando el retorno de Jesús, estamos esperando un momento a donde dice la Escritura que Él va a venir en las nubes y se va a encontrar con los suyos, con su iglesia, con la gente que le recibió, que le creyó, que le conoció, que le obedeció. Y vamos a ver a través de la Escritura cómo será esto y cuándo se dio esta promesa de que Él iba a regresar. Yo quiero decirte que si tú no has escuchado este mensaje, quiero invitarte a que tú pongas atención y a que tú creas lo que dice la Escritura, porque así como en algún momento de la historia de la humanidad Jesús vino, que ya era una promesa dada muchísimos años antes de que se cumpliera, y vino a la tierra, se hizo hombre, nació de una virgen, y cada una de las palabras que ya estaban anunciadas por los profetas del Señor se cumplieron. Así también esta promesa y esta profecía que fue dada en aquel tiempo se va a cumplir y está por cumplirse, porque la venida del Señor está cerca. Y esto lo podemos corroborar con los datos y con las palabras y con las señales que nos habla la Escritura. Así que yo te animo a que te acerques a Dios, a que busques a Dios, a que busques la palabra de Dios, a que leas tu Biblia para que tú encuentres esa promesa también para tu vida y la creas, y creas en lo que dice la Escritura, porque el Señor viene y viene pronto. Creo que el Señor ha cumplido cada una de sus promesas y esta no será la excepción. Así que te animo a que pongas atención, busca tu Biblia y lee conmigo estos pasajes. Quiero leerte Hechos capítulo 1, verso 10. Está aquí en este pasaje, estamos viendo a Jesús dándoles una promesa a sus discípulos cuando Él iba ya a ascender al cielo después de que resucitó. Bueno, vamos a leer desde el verso 6 y dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Este es el momento cuando Jesús ya deja esta tierra y se va con el Padre. Y todos los discípulos y todos los seguidores que estaban con Jesús en ese momento escucharon sus palabras que les dio la promesa del Espíritu Santo que Él les dio antes de irse, y vieron cómo Jesús asciende al cielo. Y dice el verso 10: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Sí? Entonces, mira, quiero que sepas que aquí la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros también, que así como los discípulos vieron cómo Jesús se iba y ascendió al cielo, así también
lo van a ver regresar. Y esta es una promesa que nosotros como creyentes en Cristo Jesús y en su obra salvadora en la cruz al entregar su vida, nosotros tenemos la promesa y tenemos la esperanza de que nuestro Señor va a regresar. Y vamos a ir a otro pasaje de la Escritura a donde Jesús mismo les está diciendo y les está hablando de las señales que iban a estar aconteciendo antes de su retorno. Y quiero que pongamos mucha atención porque lo que dice la Escritura es algo que se está cumpliendo al pie de la letra. Y si nosotros miramos con ojos espirituales cómo está el mundo y los acontecimientos que hoy estamos viviendo, nosotros vamos a entender que el retorno de Jesús por su iglesia está cerca. Y esto se ha anunciado una y otra vez y Dios está levantando a sus hijos para que estén proclamando y anunciando que el Señor viene y viene pronto. Así que prepárate, iglesia, prepárate. Si tú no tienes una relación con Dios, es el momento de que tú te acerques a Dios, de que lo conozcas, de que lo busques con todas tus fuerzas, porque el Señor va a venir y va a llevarse a las personas que le han creído, que le han conocido, que le han recibido, para que puedan gozar delante de su presencia por toda una eternidad. Y vamos a ver, de acuerdo a la Escritura, cómo se va a encontrar el mundo, cómo se va a encontrar la tierra antes de que Él regrese. Quiero que vayas a Mateo capítulo 24, verso 3, y dice así: y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pon atención en lo que ellos le están preguntando. ¿Cuándo va a acontecer esto y qué señal va a haber antes de tu venida y del fin del siglo, ¿sí? Del fin de los tiempos. Entonces Jesús empieza a hablar con ellos. No voy a leer todo el pasaje, pero está mencionando aquí adelante, dice que va a haber falsos cristos, que va a haber personas que se van a levantar diciendo yo soy el Cristo, incluso van a hacer milagros y señales, y va a haber falsos profetas que también van a hacer prodigios y señales, y dice el Señor Jesús: no lo crean. Sí, cuando ustedes vean que se levanta alguien diciendo yo soy el Cristo, no lo crean. También dice que en ese tiempo va a haber guerras y rumores de guerras en diferentes lugares de la tierra, cosa que ya se ha visto y se sigue viendo en este tiempo. También dice que va a haber un tiempo de persecución a la iglesia de Jesucristo. Va a haber un tiempo en donde los que hemos creído en Jesús, los que le hemos confesado como nuestro Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador, vamos a sufrir persecución. Y sabemos que en diferentes partes del mundo la iglesia de Cristo es perseguida, pero va a haber una gran tribulación, una persecución como nunca se ha visto antes. Entonces, esto también está por cumplirse. También vemos que dice el Señor que la maldad de esos tiempos finales iba a aumentar. La maldad en esos tiempos finales iba a aumentar. Y todos nosotros sabemos que la maldad en nuestro tiempo, en esta época, en esta generación que estamos viviendo, ha aumentado. Nadie lo podemos negar, lo podemos comprobar día a día. Cuando prendes las noticias, tú ves cómo la crueldad, la maldad, la violencia ha aumentado y ya no hay temor de Dios, ya no hay temor ni siquiera a las leyes terrenales, ya no hay amor ni misericordia, hay maldad en la tierra. Entonces dice, la palabra de Dios se está cumpliendo porque dice que en esos días la maldad iba a aumentar. También cuando menciona todas estas cosas que acabo de decir, menciona que iban a estar aconteciendo, pero que aún no era el fin. Pero hay una cosa donde Jesús dice, después de que pase esto, entonces vendrá el fin. Y es el verso 14 donde dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué quiere decir este pasaje? Quiere decir
que la palabra de Cristo Jesús, la palabra de Dios, el mensaje de la vida eterna, de la salvación a través de la fe en Cristo Jesús, se iba a estar predicando en todo el mundo. Y entonces, dice el Señor, y entonces vendrá el fin, porque más arriba decía que va a haber esto, va a haber esto, va a haber esto, pero aún no es el fin. Cuando habla de las guerras, rumores de guerras, pero les dice, pero aún no es el fin, en el verso 6. Pero cuando llega al verso 14 y menciona que la palabra de Dios se iba a predicar en todo el mundo, entonces vendría el fin. Y quiero que sepas que la palabra de Dios hoy está siendo predicada y proclamada en todo el mundo y ha llegado hasta los últimos rincones de la tierra. Y claro, parte de esta proclamación y de esta extensión del evangelio ha sido gracias a la tecnología, al internet, y tú y yo sabemos que se han dado muchos mensajes y predicaciones donde se anuncia que el Señor viene pronto y que no va a ser algo desconocido a ningún ser humano, porque si no, Dios sería injusto. Dios está hablando continuamente y constantemente a la vida del ser humano, a la vida de las personas, pero muchos cierran sus oídos y cierran la puerta de su corazón al Señor y no están creyendo en lo que dice la Escritura. Pero déjame te digo, si tú estás aquí en este momento escuchando esta palabra, viendo este mensaje, quiero que sepas que lo creas o no lo creas, la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se está cumpliendo, se está anunciando a tu vida y a la vida de toda la gente. Y lo crean o no lo crean, se va a seguir cumpliendo. El Señor viene pronto y si tú estás listo, si tú estás preparado, si tú estás en una comunión, en una relación con Él, si tú estás a cuentas con Él, si tú le has entregado tu vida y has puesto tu fe en la obra que hizo Jesús por ti en la cruz, tomando tu lugar, pagando por tus pecados, tú vas a ser levantado para estar con el Señor y tú vas a tener vida eterna, porque eso es la promesa que nos trae la palabra de Dios y ese es el evangelio y las buenas noticias. Pero si tú no has puesto tu confianza en Jesucristo y tú has cerrado tu corazón y no quieres creer esta palabra, también se va a seguir cumpliendo la Escritura y en algún momento tú vas a estar delante del trono del Padre y vas a entregar cuentas y lamentablemente muchos serán condenados y lanzados al lago de fuego que es el infierno porque no creyeron y porque no recibieron el mensaje del Evangelio. Todos tenemos la oportunidad de tener vida eterna, porque Jesucristo vino a morir y a pagar por el pecado de toda la humanidad. Pero si tú no crees en ese mensaje, si tú no recibes este regalo de vida eterna que Jesús te ofrece, entonces ya no hay salvación para tu alma. Así que te animo a que pongas tu esperanza, tu confianza en aquel que dio todo por ti, en aquel que te amó de tal manera que entregó su vida para que tú tuvieras vida eterna y pagó por tus pecados para que tú no fueras condenado. Pagó lo que nosotros merecíamos, pagó por nosotros. Jesús, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien esperamos y a quien sabemos que pronto le veremos, si perseveramos en su voluntad, en su palabra y en la fe de Jesucristo. Amén. Entonces dice aquí la palabra de Dios que cuando el mensaje del reino se predique en toda la tierra, cuando el mensaje del evangelio se predique, entonces vendrá el fin. Y bueno, más adelante sigue hablando de estas señales y de estas cosas que estaban por acontecer o que están ya aconteciendo en el mundo en este tiempo. Y dice, quiero leerte más adelante algunos pasajes, dice el verso 29, el 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
Verso 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Verso 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, aquí nos está diciendo, no les puedo revelar el día, nadie sabe el día, solo el Padre sabe el día en que Jesús va a regresar a esta tierra, pero sí nos da señales de las cosas que iban a acontecer y ya nos dijo cómo iba a estar el mundo, pero también nos va a decir la condición en la que nos vamos a encontrar todas las personas y en las actividades en las que nos vamos a encontrar muy desapercibidos de lo que está por venir. Dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Todos sabemos esa historia, la historia de Noé, cuando iba a haber un diluvio y en ese tiempo iba a haber un juicio sobre toda la tierra y toda la tierra fue anegada en agua y muchos perecieron porque no quisieron escuchar el mensaje que Dios traía a la humanidad a través de Noé, de arrepentirse de todos sus pecados. Era tal la maldad que hubo un juicio sobre la tierra y fue anegada en agua y muchos perecieron. Y en este tiempo también va a venir un juicio y también la gente está escuchando, mucha gente está escuchando y tiene la oportunidad de escuchar la voz de Dios cuando nos dice: vengan a mí, pónganse a cuentas, arrepiéntanse de sus pecados, dejen sus maldades y crean en mí para que tengan vida eterna. Y están escuchando ese mensaje y mucha gente está rechazando ese mensaje, no lo cree, ay, no es cierto, no va a venir, eso dicen y no pasa, y están con una incredulidad y una indiferencia ante la voz de Dios, ante la voz de su Espíritu Santo, y no lo creen. Pues dice la palabra de Dios que esas actitudes iban a acontecer en este tiempo. Como en los días de Noé, la gente no creyó, la gente se burló. Lo mismo está pasando en este tiempo. Cada quien está en su mundo, cada quien está en sus actividades, cada quien está viviendo la vida como quiere, sin Dios, sin su cuidado, sin su protección, sin el temor a Dios que se ha perdido en este tiempo. Y entonces, como en ese tiempo, vino el diluvio y no entraron en el arca. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, hay una promesa, hay una verdad aquí. Y es el mensaje que quiero que tú te lleves en tu corazón en este tiempo, en este día. La promesa es que el Señor va a venir. Él va a regresar por los suyos. Y aquí decía que va a mandar a los ángeles a que levanten y recojan con voz de trompeta a todos los que son de Él. No todos van a estar con Él en la eternidad. No todos van a gozar de la vida eterna en el cielo. Solo los que han creído en Jesucristo, solo los que han creído al Evangelio, los que han entregado su vida a Jesús, los que se han rendido ante Él y han reconocido sus pecados y los han confesado delante de la presencia de Dios. Entonces ellos son los que van a ser levantados, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que pone un ejemplo, que estarán dos personas en el campo trabajando, así se entiende, ¿no? Y uno va a ser levantado y otro va a ser dejado. Uno va a ser levantado para vida eterna con Cristo Jesús y otro va a ser dejado.
Y pone otro ejemplo y dice, 2 mujeres estarán moliendo en el molino. Una va a ser tomada y otra va a ser dejada. Dios va a venir. Jesús va a venir y va a venir por su iglesia. La iglesia no es el edificio a donde nos reunimos a adorar a Dios. La iglesia somos nosotros. El templo y la morada del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Somos nosotros que hemos recibido al Señor en nuestra vida, en nuestro corazón. Y Él va a venir por aquellos que le están esperando, que están preparados, que están buscando su presencia, que están sometidos a su voluntad, que están temerosos de las cosas que van a acontecer y que están aconteciendo, porque es el cumplimiento de la palabra y porque sabemos lo que viene más adelante. Yo te invito a que pongas tu fe en Dios, a que busques la palabra de Dios, conozcas al Señor, te rindas ante Dios. ¿Por qué? Porque si no lo haces ahora, va a llegar un momento a donde tú y yo de todas formas vamos a estar compareciendo delante de la presencia de Dios y vamos a entregar cuentas. Quiero llevarte a otro pasaje en Apocalipsis. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 22, es el último capítulo de la Biblia y el último capítulo de este libro de Apocalipsis, y dice: la venida de Cristo está cerca. Verso 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. He aquí vengo pronto, dice Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Verso 10. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Jesús nos está diciendo que Él va a venir pronto y nos está invitando a venir a Él. Pero también aquí hace una lista de personas que no van a estar delante de su presencia, que no van a entrar en el reino de los cielos. Y quiero volver a repetirla. Dice el verso 15: mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Dios ha sido muy claro en su palabra y en sus mandamientos, y todo aquel que practica hechicería, brujería, que lee cartas, que cree en los horóscopos, en la astrología y todas esas cosas, en la brujería, en todo lo oculto, en el ocultismo, y practica todas esas cosas, no van a entrar en el reino de los cielos. Tampoco los fornicarios, los adúlteros, las personas inmorales, todas esas personas que cometen pecados sexuales, no van a entrar en el reino de los cielos. Hay algo establecido por Dios, y hay leyes en la palabra de Dios, hay mandamientos, y el Señor condena a estas personas y dice que estas personas no van a entrar en el reino de Dios. Los fornicarios, los homicidas, todo aquel que ha matado, a menos que se arrepienta. Y de hecho, todos aquellos que han practicado todas estas cosas, todos estos pecados, si se arrepienten y vienen a los pies de Cristo a pedirle perdón, Cristo los puede perdonar y limpia todos sus pecados. Pero solamente de esa manera podrán entrar en el reino de los cielos. Si no lo hacen, no van a entrar en el reino de los cielos. Dice: los homicidas, los idólatras, todas aquellas personas que adoran a otros dioses, que tienen santos ídolos, que han puesto su fe y su confianza en cualquier otra persona, ser o cosa que no sea Dios, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Rey.
es una persona idólatra, y tampoco los idólatras van a entrar en el reino de los cielos. Por eso, si tú has practicado idolatría, deja de hacerlo, porque hay solamente un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo, y eso lo dice la Escritura. Nadie ha dado su vida por ti, nadie ha muerto y vuelto a resucitar, solamente Jesucristo. Él es Dios, Él es el único que merece gloria, honra y adoración, y a nadie más debemos nosotros adorar, a nadie más, a ningún hombre, a ninguna mujer, a ningún santo, a ninguna estatua, a ninguna piedra, a ninguna madera, a nada debemos de adorar, porque eso se llama idolatría. El primer mandamiento fue ese precisamente, que nosotros no debemos de postrarnos ni adorar ninguna imagen ni ninguna cosa que tenga apariencia ni forma de nada de lo que hay arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. Nosotros solamente tenemos que adorar a nuestro Dios, al Creador del universo, a Jesucristo, al que dio su vida por nosotros. Fuera de Él, todo lo que tú puedas adorar se llama idolatría, y los idólatras no van a entrar en el reino de los cielos. Y todo aquel que ama y hace mentira, a todos los mentirosos. La palabra de Dios nos dice que el diablo es el padre de toda mentira. Satanás es el padre de toda mentira. Y si tú y yo sé que todos hemos dicho mentiras en algún momento. Pero como te decía hace un momento, si tú has practicado hechicería, si tú has practicado idolatría, si tú has caído en adulterio, en fornicación o en algún pecado sexual, si tú has matado incluso a alguien o a muchas personas, pero vienes y te arrepientes de todo tu corazón a los pies del Señor, Él te va a limpiar y te va a perdonar todos tus pecados, porque todos los que van a ser levantados, todos los que van a ir con Cristo a la vida eterna, no es porque nunca han pecado, es porque hemos reconocido nuestros pecados y nos hemos tomado de la promesa de salvación y de vida eterna, porque para eso vino Jesús, para salvar al mundo de sus pecados, para limpiarnos de toda maldad. Pero solamente aquellos que le han creído y que le han recibido son los que son llamados sus hijos, son los que son limpiados con la sangre preciosa que Él derramó en aquella cruz, y son los que van a poder tener acceso a la vida eterna. Jesús nos ama, Jesús te ama, y este mensaje que yo te tengo hoy no es para infundir un miedo o un temor. Estamos viviendo en los últimos tiempos, y Dios ha levantado la voz de sus hijos para anunciarte que todavía tienes esperanza, que todavía tienes la oportunidad de ponerte a cuentas con Él, de venir, de creer en su palabra, de buscarlo de todo tu corazón y de ser limpiado de esos pecados, para que tú un día también puedas escuchar esa voz de trompeta y ser levantado y encontrarte con tu Señor en el aire. Quiero decirte que tienes oportunidad hoy hay esperanza para ti, hoy es el día de salvación. Ven, arrepiéntete y reconcíliate con tu Creador, reconcíliate con el que te ama, el que te ha formado y el que ha dado su vida por ti. Entrégale tu vida a Cristo. Dios te ama, Dios te bendiga. Yo te animo a que compartas este mensaje con otras personas, y nos vemos en el siguiente devocional, si así Dios lo permite. Dios te bendiga. Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallas.